Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias a la primera carta, esta carta que llevamos ya meses estudiándola. Hoy vamos a llegar al final de este capítulo 5. Vamos a estar leyendo, conectando desde el verso 9. Vimos el domingo pasado 9 y 10, pero para tener un mejor contexto, vamos a leer desde el 9. Vamos a hacerlo de manera alternada. Voy a leer el verso 9. Estén bien concentraditos, por favor. Ustedes el 10 y nos encontramos todos en el 16, donde termina la unidad de pensamiento. Dice la palabra de Dios, verso 9 de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Espíritu Santo, Dios con nosotros. Hoy estamos delante de tu presencia, confiando, descansando y esperando solo en ti, Espíritu Santo. Hoy queremos suplicarte, Espíritu Santo, que por tus muchas bondades tú tengas a bien ayudarnos, ayudar al pobre y débil predicador y ayudar a quienes le escuchan. Que sea tu obra, Espíritu Santo, y no la del hombre en esta mañana. Libra al predicador de irse a oponer a lo que quieres hacer. Libra al predicador de ir a estorbar tu obra. Solamente como un guante o como esa vasija que tú dices vacía de barro que no tiene nada en él, úsalo tú para la gloria del Dios Altísimo y el bien de la iglesia. Y a todos estos hermanos, hermanas que has traído, por favor, Espíritu Santo, lleva tu palabra, lo que tengas para cada uno, a su corazón, a su mente, a su conciencia, y que su alma sea edificada. Nos encomendamos a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, para la gloria del Padre. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Nos encontramos estudiando en el capítulo 5, 3 al 16, una sección en la cual el apóstol Pablo comparte con el pastor Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, las instrucciones sobre el cuidado que él debía tener para clasificar los diferentes tipos de viudas que había en su iglesia. De eso trata esta sección, capítulo 5, versos 3 al 16. Timoteo debía clasificar estos diferentes grupos de viudas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar a tener claridad sobre cuál de todos esos tipos de viudas era verdaderamente viuda y la iglesia debía hacerse cargo de ella. Por el contexto podemos entender que en Éfeso había un gran caos en este tema. Ya sabemos por el contexto, por las guerras y por la facilidad que tenían para divorciarse o abandonar a su esposa, que muchas mujeres perdían a su esposo. Y todas estas mujeres que llegaban a la iglesia sin necesidad de que realmente el esposo hubiera muerto o que hubiera muerto, pero que ellas hubieran quedado sin una casa, sin unos hijos, sin unos nietos que vieran por ella, la iglesia sin ningún otro requisito, sin más ni más, las aceptaban como viudas. Y no las aceptaban como viudas para darles de vez en cuando un mercadito, no.
Los comentaristas nos enseñan que en la iglesia primitiva las acogían en un todo y por todo. Y al hacer esto, la economía de las iglesias nacientes se veía completamente afectada, porque estaban dando ofrendas a hermanas e incluso mujeres que no las necesitaban o en ningún momento las merecían. Timoteo tenía que llegar a un punto de clasificarlas de tal manera que él tuviera la paz, la certeza de que estaba poniendo la ofrenda de los santos en una viuda que verdaderamente era viuda. Al hacerlo podemos ver por todo lo que ya hemos estudiado en los 2 sermones anteriores sobre este tema, que estaban dejando de honrar las viudas que verdaderamente eran, que se estaba dejando de honrar las viudas del capítulo 5, versículo 3. Pablo dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Verso 5, ¿cuál es esa verdadera viuda? Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y día. ¿Y cuál era el propósito con esas verdaderas viudas? Capítulo 5, versículo 16 en su parte final: a fin de que haya lo suficiente para la que en verdad es viuda. Para la que en verdad son viudas. O sea, el punto de Pablo era llevar a Timoteo a que realmente entendiera que dentro de todo ese ramillete de viudas solamente habían unas viudas que verdaderamente eran viudas. Versículo 3, versículo 5 y versículo 16 al final nos están confirmando esto que estoy diciendo. ¿Cuál era el error? Se estaban dando ofrendas a las viudas que no las necesitaban. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero: a ser piadosos para con los de su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Versículo 16a: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Se estaban dando ofrendas a viudas que no necesitaban. Tercero, se estaba apoyando el pecado de algunas viudas con la ofrenda de los santos. Vean el verso 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Versículo 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Están dimensionando a dónde llegaban las ofrendas de los santos? ¿Están dimensionando por qué estas regulaciones son para nuestra iglesia, son para nuestros tiempos, son para la iglesia del Señor en todos los tiempos? Versos 9 al 15. Se estaban colocando en la lista de las servidoras, otro grave error, en la lista de servidoras toda clase de viudas sin antes comprobar que cumplieran con los requisitos debidos. Una vida de piedad, una vida de piedad. Vean el verso 11 que hemos leído. Pero viudas jóvenes, más jóvenes, no admitas. Es una orden, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. De esas viudas estaremos hablando hoy, donde Pablo está contrastando las que verdaderamente son viudas y deben ponerse en la lista con aquellas viudas jóvenes que no deben ponerse en la lista. En el sermón anterior nosotros vimos algunas razones o algunos requisitos que debía cumplir, y recordémoslos brevemente en los versos 9 y 10. Para colocar una mujer en la lista, una viuda en la lista, de manera especial debía ser una dama o una hermana mayor de 60 años. Ya entendemos que en el contexto se consideraba que una mujer de 60 años ya había tomado resoluciones referentes a su vida sexual. Ya ella estaba muy contenta y muy agradecida porque había tenido ¿cuántos esposos? Uno. Ya ella había tomado la resolución de no volverse a casar, Verso 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Ya estaba plena, ya había tenido su vida, ahora ella consagraba su vida a Dios
por medio del servicio a la iglesia. Verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones. Pero no bastaba que cumpliera con estos requisitos para poderla añadir a la lista. Vayan conmigo por favor al verso 10 para que vean el testimonio de piedad que esta hermana debía tener, el cual era comprobado por medio de sus buenas obras. Y vean las buenas obras que las vimos el domingo pasado. Que tenga testimonio de buenas obras. Miren, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Primero Timoteo, los diáconos y la iglesia debían constatar que esta mujer en vida de su esposo hubiera vivido una vida de verdadera piedad. Esto les daba a ellos tranquilidad, porque si había hecho esto en casa con su esposo, atendiendo a los santos, ¿cuál bendición iba a ser esta hermana para la iglesia? Pero no así con aquellas menores de 60 años, las cuales algunas de ellas terminarían incluso habiendo estado puestas en esas listas y recibiendo la ayuda de los santos, se irían luego en pos de Satanás. Hoy vamos a concluir este tema de las viudas estudiando los versos 11 al 16, cuyo tema son las regulaciones a tener en cuenta para las viudas jóvenes de la iglesia, a las cuales Pablo prohíbe poner en la lista de servicio como la viuda mayor, ya que al desear volverse a casar después de haber hecho sus votos de castidad, se rebelan contra Cristo para volver en pos de Satanás. Ese es el tema de un tema bastante profundo en algunos sentidos, un tema profundo en lo que es teológico y espiritual para nosotros. Por eso el título que le he dado es muy diciente: las viudas jóvenes y su rebelión contra Cristo. Las viudas jóvenes y su rebelión contra Cristo. Dice el verso 11, pero viudas jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Con la palabra pero, Pablo acá nos indica de parte del Espíritu Santo un cambio o un contraste inmediato. Un cambio o un contraste inmediato con lo que acaba de decir en los versos 9 y 10, donde él autoriza y da las instrucciones que Timoteo debía seguir para comprobar la vida de piedad de esta viuda de 60 años que podía ser puesta en la lista. Ahora esto lo contrasta con lo que dice sobre las viudas más jóvenes. Pablo dice estrictamente a su pastor: pero viudas más jóvenes no admitas. Como podemos ver en la palabra, solo la mayor de 60 años y ahora viudas más jóvenes no. Podemos nosotros ver con claridad que no son sugerencias, que no es un consejo, no es una orientación apostólica, sino que es un mandato, es una orden, es un imperativo. Timoteo, haz esto con la mayor de 60 años, pero Timoteo, no se te ocurra hacer esto con la menor de 60 años. Y lo que hace Pablo a continuación es entonces darnos las razones del por qué una viuda joven no se puede poner en la lista como servidora de una iglesia. Vean la parte B del verso 11. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Esa es la razón principal, ese es el pecado principal por la cual una viuda joven no debe ser puesta en la lista de servidoras. Ellas se rebelan contra Cristo y luego vamos a entender un poco mejor por qué. Lo que podemos decir aquí es que por la seriedad con que Pablo trata el tema, podemos inferir que cuando estas viudas, al ser puestas en la lista, cuando estas viudas eran puestas en las listas, ellas hacían un compromiso público. Todos los que son miembros de la iglesia y toda la iglesia ha visto que cuando vamos a ser recibidos como miembros, pasan acá al frente, primeramente delante del Señor y delante de la iglesia, y dicen a cada pregunta que se les hace: prometo. Era algo semejante a lo que hacían con estas viudas que iban a ser puestas como servidoras de la iglesia. No era algo en secreto allá entre el pastor y los diáconos y ella. Tenía que ser algo conocido por toda la iglesia. Y ella hacía un voto, ella hacía un compromiso delante de la iglesia, donde ella prometía: no me volveré a casar
consagraré mi vida al Señor sirviéndoles a ustedes, mis hermanos. Era un voto que se tomaba como si fuera un juramento delante de Dios. Esas viudas son las viudas del verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente noche y día con súplicas y oraciones noche y día. Consagraban sus vidas a Dios, renunciaban, escuchen esto, voluntariamente, como cuando se recibe un miembro, él voluntariamente decide hacerse miembro de la iglesia. Ellas voluntariamente, el pastor no les decía, usted tiene que hacer un juramento de no volverse a casar. No, ellas voluntariamente antes buscaban. La palabra no admitas está diciéndonos que ellas antes venían y le decían al pastor, pastor, póngame en la lista, yo quiero ser puesta en la lista para servir. Pablo le dice a Timoteo, no la admitas. No era que la iglesia la buscaba, ellas buscaban la iglesia y hacían este juramento, estos votos de no volverse a casar para servir a la iglesia. Y su pecado, y es bueno aclarar esto acá, no estaba en el deseo de volverse a casar. No, las viudas que lo consideren y su edad y su salud se los permita, ellas no es que puedan, es que ellas deben volverse a casar. Una viuda joven que no tuvo quizás hijos, que pierde a su esposo, ella debe volverse a casar, a menos, como va a decir Pablo más adelante, y lo vemos en 1 Corintios 7, 8 y 9, 1 Corintios 7, 8 y 9, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, sin casar. Pero si no tienen don de continencia, ¿cuál es la orden del Señor? Cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando por dentro y pecando por los deseos pasionales de la carne. Es mejor. Dios nos hizo sensuales, Dios nos hizo pasionales, Dios nos hizo para tener una mujer y una mujer, un hombre para sí, un esposo o una esposa, porque es que Él nos hizo sensuales y pasionales, Él nos hizo así. Por eso es que el pecado está en no casarse sin haber una razón de peso que pueda mostrarse bíblicamente. El pecado está en no casarse. Pensé que iban a decir amén. Y estarse quemando. A menos, dice Pablo, ¿de qué? Que es muy excepcional ese don. El don de la continencia es muy limitado. No. Increíblemente personas ya de edad muy avanzada y ellos continúan activos sexualmente. Y no tenemos por qué alarmarnos, no tenemos por qué ruborizarnos por esto. Es que es bíblico. Entonces, si estás en la edad y tu salud y todo lo demás, bíblicamente calificas. Si bíblicamente calificas para casarte, yo te hago la pregunta, ¿qué estás esperando para casarte? O sea, ¿qué es lo que están esperando para casarse? A seguir pecando, quemándose más. ¿Qué es lo que detiene a tantos? Y voy a decir solamente acá porque esta es mi responsabilidad, esta es la iglesia donde el Señor me ha puesto. ¿Qué los detiene a ustedes para casarse, hermanos y hermanas, en condiciones bíblicas para casarse? Que el Señor los ayude. Porque lo que deben es casarse. ¿O prefieren seguirse quemando en las pasiones, luchando como se lucha con este pecado, que es de los pecados más tremendamente fuertes que hay en la raza humana? Nosotros seguimos siendo seres humanos, recuerden eso. Nosotros espiritualmente somos santos, pero hay una parte humana donde continúa todo esto vivo, todo esto continúa completamente activo. Y repito, mientras bíblicamente estés calificado para casarte, tu deber ante Dios es casarte. El pecado no estaba en desear volverse a casar. El problema que plantea Pablo con estas viudas de Éfeso era que habían
hecho el compromiso público ante Dios y muchos testigos de no volverse a casar, para consagrar su vida al Señor y servir a la iglesia, como la viuda del verso 5 y la viuda de Lucas, donde Ana, que se consagró al Señor allá en Lucas 2. ¿Y cuál es la razón? Miren, porque cuando impulsadas por sus deseos. ¿Por qué tanta pornografía en las iglesias del Señor? ¿Por qué tanta inmoralidad sexual en la iglesia del Señor? Porque son impulsados por unos deseos naturales. Porque si se administran santa y puramente, son santos, porque vienen de Dios. O sea, hay un deseo natural en un hombre por estar ¿con quién? Con una mujer. Y hay un deseo natural en la hembra, en la femenina, por estar con un varón. ¿Qué hizo Dios al crear a Adán y Eva? Ay, cuidado, se van a tocar pues. No, hermanos, él mismo les dijo. ¿Qué les dijo allá en Génesis? ¿Qué les dijo en Génesis 1:28? Bueno, ¿qué les dijo? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenar la tierra. O sea, háganle, no me paren la máquina. No me la paren. ¿Ah? Este tema no es tabú para la iglesia. Ese es un tema bíblico que la iglesia debe conocer y debe hacerse responsable de él, mis hermanos. El matrimonio es una bendición, como lo diré enseguida. Entonces quiero eliminar esa idea de que el pecado de esta viuda era en desear casarse. No, era en que ella había pasado al frente de la iglesia y había hecho un compromiso delante de Dios, que luego por su pasión natural, que le faltó fue ser sincera, ahora volvía atrás sin más ni más y decía: me quiero casar. Y ya estaba escrito en un documento: yo, Julana de tal, he prometido estar agradecida con Dios por el esposo que tuve y no volverme a casar, sino servir a la iglesia hasta que muera. Entonces no importaba para nada esto. Ese es el pecado. Obviamente, hermanas y hermanos, debemos entender, estas viudas jóvenes tenían completamente activa su sensualidad y su sensualidad y su sexualidad. Seguía completamente activa en ellas, pero lo habían prometido y habían vuelto atrás. Es que este es el volver atrás, lo cual nos dice la palabra de Dios, era una rebelión contra Cristo. Les era contado como rebelión, como pecado grave. Dice Números 32: si un hombre hace voto al Señor, hay muchos, pero solamente dos voy a mencionar, al Señor, o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y vean Eclesiastés mucho más claro todavía, 5, 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Miren, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Delante del Señor es mejor callar. Delante de la iglesia, en cualquier compromiso es mejor callar. Cuando tú o yo, cuando un creyente le promete algo a la iglesia de Cristo y no se lo cumple a la iglesia, está cometiendo un pecado grave, porque no se lo está prometiendo en sí a la iglesia, se lo está prometiendo al dueño, Señor, Rey, Salvador y cabeza de la iglesia. Y cada que tú le incumplas un voto a la iglesia, se lo estás incumpliendo es a Jesucristo. Ahí radicaba el pecado de estas viudas jóvenes. Apresuradamente, ¿se acuerdan de Jabté? No lo tengo acá, me viene a la mente en este momento. ¿Se acuerdan de Jabté?
que hizo un voto apresurado y luego cuánto lo lamentó. Él hizo lo de Eclesiastés, ya hay que cumplirlo, ya lo hice. Entregar su única niña. Y todo lo que se le vino a este hombre por apresurarse con su lengua. Viene a mi mente, no tengo siquiera el texto porque realmente no lo tenía, ustedes lo sabrán. Pero allí radicaba el pecado. O sea, apresuradamente habían hecho voto de castidad las viudas, de no volverse a casar, y volvían atrás. Y vuelvo a repetir, este volver atrás, que se cataloga como apostasía, era lo que se contaba como rebelión contra Jesucristo. Un voto, ¿qué es un voto? Un voto es una promesa voluntaria que se hace a Dios y por tanto no cumplirlo es pecado. ¿Qué estaba Pablo haciendo con esto? A la iglesia en general, ¿qué estaba haciendo con esta enseñanza? Bueno, estaba previniéndonos como iglesia de un voto improvisado o impulsivo, mis amados hermanos, entendamos la parte teológica. Estaba previniéndonos del peligro de hacer un voto improvisado o impulsivo. Pastor, yo le prometo que el domingo voy a la iglesia, y pasan 3 y 4 domingos y no se ven. Yo los llamo. Pastor, el domingo voy a ir. Hermano, está en peligro de que lo saquemos de la membresía. No, el domingo voy. Yo no sé a dónde es que van porque acá no llegan. Y cualquier otro compromiso que usted haga de servir a la iglesia. Miren, voy a hacer acá muy sintético. Cualquier compromiso encierra toda clase de compromiso. Por pequeño que usted lo considere, si es para con la iglesia de Cristo, es para con Cristo. Es para con Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Llámese servir en el refrigerio, llámese venir el sábado a hacer aseo, llámese servir en audiovisuales, sonido, video, grabación, filmación, editación, todo lo que usted haga para la iglesia, todo lo que usted diga, voy a hacerlo, y usted no lo haga, usted no le está fallando a la iglesia primariamente, usted le está fallando a aquel que es cabeza y señor de la iglesia. Y por eso es que la Biblia es tan clara. Es que Dios nos ha dado un don a cada uno. ¿Para qué? ¿Para que me quede con él en casita? No, para que lo ponga al servicio de la iglesia. Y por eso es que los que se quedan con los dones también pecan, están en pecado, están cometiendo pecado, porque Dios los adorna con un don, pero de aquí no me paro, no hago nada por la iglesia. No, a todos nos ha dado dones para servir, y ese servicio es un compromiso que hacemos delante de Dios y para la gloria de Dios, y por eso es que se contabiliza como pecado. Cualquier servicio, lo que prometas a la iglesia, hermano o hermana, cúmplelo. Pero si no lo has de cumplir, ¿qué nos aconseja Eclesiastés? No, es que en las muchas palabras no falta el pecado. Seamos discretos, hermanos, seamos discretos, aguantémonos las ganas de hablar, aguantémonos esa picazón de lengua. No pongamos a pecar por prometer cosas, decir cosas y nosotros nada. No, seamos prudentes y sabios en todo esto. El pecado está en prometer y no cumplir. A esas viudas se les tomaba como una rebelión contra Jesucristo, como un volver atrás, como un acto de apostasía. Vean el verso 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Vean, dense en cuenta de lo profundo. Miren cómo es de sencillo para uno decir, yo te prometo esto, yo tal cosa, y no hacerlo. Miren hasta dónde puede llegar esto. Miren hasta dónde puede llegar. Incurriendo así en haber vuelto atrás de un compromiso que hice donde nadie me obligó. Nadie me obligó. ¿Quién nos obliga a qué hacernos miembros? Yo antes les digo, piénselo bien, tómese su tiempo. Pastor, me quiero hacer miembro. Y muchos luego, por cualquier tontería, me voy de la membresía. Ay. No saben lo que están haciendo. Prometo acá, delante de Dios y de su iglesia, y luego por cualquier cosa. No, los votos delante del Señor son cosa muy seria, un verdadero hijo no va a caer en esto, no, sabemos que no, pero que vendrán las disciplinas, obviamente vendrán. Esta declaración de Pablo nos habla de la gravedad del pecado que cometían estas viudas.
Al quebrantar ¿qué? Al quebrantar un voto hecho al Señor. Esta es una solemne amenaza que nosotros debemos tomar como si fuera para nosotros. Es una solemne advertencia del cuidado tan grande que debo tener de abrir mi boca delante del Señor. Delante del Señor es mejor callar que hablar. Es una solemne advertencia para nosotros, con la cual el apóstol Pablo dice, ha incurrido en pecado de condenación. Y la razón, por haber quebrantado su primera fe. Es que cuando somos convertidos nosotros recibimos una fe genuina. Y en esa fe genuina nosotros, creo que todos, de manera pública, en el bautismo, de manera especial en el bautismo y en otras actividades, nosotros declaramos públicamente tener una fe ¿en quién? Solamente ¿en quién? En Cristo. Y eso me está diciendo que yo ahora he recibido a Cristo no solo como Salvador de mi alma, sino como ¿qué? Como Señor y Rey. O sea, me comprometo con Él es hacer lo que Él dice que se haga. Me comprometo con Él a hacer aquello que yo le estoy prometiendo al disponer mi vida para Él. Y cuando yo vuelvo atrás, yo estoy quebrantando esa primera fe. Estoy quebrantando esa primera fe. No estoy para nada de acuerdo, ni los comentaristas bíblicos más creíbles, llamémoslo así, con algunos que dicen, no, es que Pablo acá está hablando es de que han quebrantado el compromiso que hicieron al frente. No, es que esa no fue la primera fe. Ese fue un compromiso que vino muchos años después. Está quebrantando su primera fe, la fe que recibimos nosotros al ser convertidos. Los votos que se hacen en una iglesia bíblica, podemos hoy quedar completamente claros, se hacen es delante de quién. Y al hacerse delante de Él, se hacen es a quién. Se hacen delante de Él y se le hacen es a Él. No es a la iglesia. No es a la iglesia primariamente. La iglesia es como la parte donde Él muestra o nosotros mostramos el efecto de ese voto o de ese compromiso o juramento. Haber quebrantado su primera fe. Algunos, como ya dije, interpretan que están refiriéndose allí, pero los comentaristas que investigué todos concuerdan, no. Pablo no está hablando acá de romper el voto o romper el compromiso que hice, porque ese puede dar unas explicaciones. Podría dar unas explicaciones, podría pedir perdón, podría arrepentirse, pero aquí vemos que ha incurrido en pecado de condenación porque ha quebrantado ese el voto público o la fe pública que nosotros hicimos de manera especial cuando confirmamos esa fe con el bautismo. Allí nosotros quedamos comprometidos y por eso, mis hermanos, los últimos y todos los que se han bautizado, encarrilen su vida en Cristo. Hermanos que se bautizaron, encarrilen su vida en Cristo. Ustedes hicieron un voto público delante de Dios y de su amada iglesia. Empiecen a estudiar la confesión de fe. No se me queden con el solo bautismo. No se me queden con el solo bautismo. Hagan el discipulado principal de la iglesia. Hagan la confesión de fe. Matricúlense. Hoy salieron las fechas para matricularse para el Instituto Bíblico de la iglesia, donde hay un nivel básico, un medio y un nivel avanzado. Usted puede matricularse, es supremamente barato. Solo se cobra para los papeles, no se cobra para más nada, para el diploma y luego lo demás, pero no para el certificado. Pero estudien, hermanos, no se queden con el solo bautismo. Ustedes corren riesgo. Y lo digo con mucho temor, pero con la certeza de lo que nos ha pasado, de ser de unos de esos que puedan volver atrás, de ser seducidos por el pecado de la carne y deslizarse. Estén preparados. El romper este compromiso hacía que esta mujer abriera un camino supremamente peligroso, el camino de la apostasía para perdición de su alma. Tal vez por la reciente pérdida de su esposo, tal vez la situación económica que podía de pronto sí ser fuerte, la llevaron apresuradamente a decir, póngame en la lista, prometo no volverme a casar para servir a la iglesia.
Y al romper este compromiso con la iglesia del Señor, se puede decir por lo que a continuación dice el apóstol, volvía literalmente al mundo. Vean el verso 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no edifica, de lo que no debieran. La primera razón es que al romper el voto, ellas ofenden gravemente a Cristo. Pero la segunda razón, para no incluir viudas jóvenes en la lista, está relacionado literalmente con la ociosidad. Este término significa básicamente sin obras que edifiquen. Ociosas significa básicamente sin obras que edifiquen. ¿Recuerdan las obras que edifican de la viuda realmente viuda? Esta las tiene, pero al contrario. Y el verbo aprender que usa Pablo acá significa aprendizaje por práctica. O sea, tristemente esta mujer pudo haber sido bien educada en su casa, quizás un hogar cristiano. Pudo ser muy bien santificada por su esposo. Pero su esposo muere y ella empieza a practicar, a aprender unas mañas que no conocía. Pablo está diciendo, aprenden. Ellas no sabían esto, ellas no practicaban esto, y empiezan a practicarlo y a practicarlo hasta que se vuelven maestras del mal. Se vuelven maestras del mal. Y a esa ociosidad, que es sin obras que edifiquen, añadía una cadena de otras malas obras, contrario a la viuda que realmente es. Deambulaban por las casas ajenas. Todos los días tenían una casa para visitar. Todos los días tenían una amiga para visitar. Y la amiga que no tenían se la inventaban. Oíste vos, pero es que vos sí tenés amigas. Ay, es que voy a evangelizar. Está saliendo de la iglesia, pues que está diciendo, no la pongan porque es que es un terrible testimonio. Es que voy a dar consuelo. Pero vean el consuelo que daba. Chisme. Ese era el consuelo y la evangelización que hacía. Se entrometían en todo. Ay no, yo siendo vos ya hubiera puesto paticas en la calle a ese hombre. A esas cortinas tan feas. Ay no, vos, ¿cuándo vas a cambiar esos muebles? Entrometidas y chismosas. ¿Han tenido alguna que hayan conocido que sea por ahí como por ese corte? Porque espero que aquí nadie haya sido ni sea vaya a ser así. Entrometerse en lo que no corresponde. Y decían, somos cristianas y la iglesia de tal denominación nos sostiene en todo. ¿Sí entienden lo que Pablo está corrigiendo acá? Hablando lo que no debieran. Aunque a veces incluso, amados hermanos, hay verdades, pero aún hay verdades que yo no debo decir. Esto nos lo enseña la madurez espiritual. Hay verdades que yo no debo decir. Si a mí un hermano me dice algo pero no me autoriza, y te autorizo que se lo digas a fulano y a fulano, no más. Cuénteselo a esos tres. Pero si él no menciona, no se lo digas a nadie. Luego no digas, ay no, es que como usted no me dijo que lo dijera a nadie, se lo he contado a 20. No es que como no me dijo, no, es que es aquí. Soy yo. Soy yo el responsable de cuidar de mí mismo, de mi boca, de mi lengua, de mi discreción, de mi templanza, de mi dominio propio, de mi respeto por el prójimo. No, estas mujeres no lo hacían así. Estas mujeres hablaban de todo y de todo. Con todo el tiempo libre se vuelven desjuiciadas, holgazanas, dice un comentarista, inútiles para todo bien. Se vuelven entrometidas y chismosas. Miren lo que dice Proverbios 29:19. Proverbios es muy rico en este tema, pero solamente este texto. El que anda entre chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. No tenga amistad con él, no.
no se entrometan con ellos. De todo opinan. Pablo dice, pero viuda más joven no admitas. Ponerlas en la lista sería una vergüenza para el evangelio y sería un grave problema luego para la iglesia. Después que la hubieran puesto en la lista, sáquenla pues. Sáquenla. El daño que estaba haciendo de casa en casa, dejando la iglesia, el evangelio por el piso. La Biblia nos enseña, hermano, que nada es tan decoroso para una esposa que cuidar bien de su propia casa. Pero hay otras enfermas por destruirla. Y no solo la suya, sino las de los demás. Dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica, mas la necia. Voy a decir algo, amadas hermanas, y por favor no me lo vayan a tomar a mal, por favor. No van a tirar piedras ahora. Hay mujeres, no solo por esto, sino por lo que la Biblia nos enseña, hay mujeres cristianas que, aunque son cristianas, realmente necesitan un esposo cristiano a su lado para su santificación. Lo necesitan. Necesitan un estorbo a su lado. Miren, hermanas, lo que está diciéndonos el Espíritu Santo. Estas mujeres perdían al esposo por una otra razón y miren lo que terminaban. Aprendiendo todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso es que volvemos a lo que dije ahora. Hermanas, incluso las viudas a las cuales la Biblia califica para casarse, ustedes lo que deben hacer es casarse, hermanas. Tener un esposo realmente cristiano a su lado que la santifique. Algunas asistían a la iglesia. Murió su esposo y se descarriaron. ¿Por qué lo digo? Por lo que a continuación vean el verso 14. Miren lo claro que es el Espíritu Santo por medio de Pablo. Quiero pues que las viudas jóvenes que hagan, que se queden viudas. No es que conságrese al Señor, es que como que se va a casar. No, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Miren el riesgo que van a correr si no lo hacen. Miren. ¿En qué van a ocupar todo el tiempo? En todo esto que Pablo dice, en esto es que se dedican a aprender. Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, que sean como la viuda del verso 5 y del verso 10. Esta es la instrucción del apóstol Pablo para que Timoteo y la iglesia la pusieran de inmediato por obra. El pastor y la iglesia debían inmediatamente coger estas viudas jóvenes, ponerlas aparte. Viudas jóvenes, el viernes aquí a las 4 de la tarde, inmediatamente cogerlas, empezarles a leer de nuevo este texto, que ya lo tenían, y decirles, mis hermanas, ustedes deben casarse lo más pronto posible, y empezar a darles las razones bíblicas que estamos viendo del por qué es que se deben casar. La iglesia tenía que tomar cartas en el asunto, para ayudarlas a entender que lo mejor para su alma era volverse a casar. Esto evitaría que hicieran votos apresurados o que reconsideraran el voto a tiempo. Si ellas lo reconsideraban a tiempo, pero es que ya hice el voto. Bueno, como estamos recibiendo esta instrucción, no la teníamos porque la Biblia no la tenían todavía, entonces ahora ustedes pueden, en un acto contrito de arrepentimiento, decir, me voy a casar porque quiero evitar caer en esto. No he glorificado a Dios, no tengo hijos quizás, quiero volverme a casar, gobernar bien mi casa y no darle oportunidad al adversario que vive con los ojos pendientes para inmediatamente avergonzar el evangelio, que era lo que ella podía volver a hacer. La solución es que se case y encarrilen su vida como correspondía a una mujer casada. La del verso 5 y la del verso 10 vengo a decirlo. Porque de resto estarían dándole oportunidad al enemigo. Estarían dándole oportunidad al diablo de usarlas a ellas para desacreditar la iglesia, el evangelio, a Cristo mismo y acabar con las vidas de ellas por medio de la inmoralidad sexual. Porque vean lo triste del verso 15, vean hasta dónde llega esto. Vean esto. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Vuelvan a leerlo. Porque ya algunas viudas jóvenes se han apartado de en pos de Satanás por no tener claro todos estos
estos argumentos que nos está dando Pablo. Ya algunas, Pablo conocía muy bien la iglesia de Éfeso. Él la había establecido. Luego de su primer escarcelamiento, cuando va a revisar las iglesias de Asia Menor, pasa por allí rumbo a Macedonia, se da cuenta que hay allí un desorden en esta iglesia, y allí sabía que algunas de las viudas que había dejado ya estaban en el mundo, se habían ido en pos de Satanás. Era por tanto una labor apremiante para Timoteo y para la misma iglesia tratar de rescatar a estas viudas que se pudieran rescatar. Debían clasificar los distintos tipos de viudas, tratar de evitar que algunas viudas llegaran al lamentable estado de condenación. Dice Judas 22:23, hablando del deber de amonestarnos, de cuidarnos unos a otros. Judas 22:23. A algunos que dudan, convéncelos. Si esa viuda está dudando, usted con argumentos bíblicos, llena de amor, de bondad y piedad, usted convénzala del por qué es que se debe volver a casar. Convénzala, es que la experiencia que tuve con él, yo por poco doy gracias a Dios que se me murió. No, dile, no compares, no vas a comparar. Ahora tienes más conocimiento, tenemos la Biblia completa. Tú puedes encontrar y suplicar a Dios por medio de ayunos que te guíe a poner los ojos sobre un hombre que Dios haya ya puesto los ojos para ti. Tú puedes volverte a casar. O sea, a usar los argumentos de Dios, no los nuestros, para llevarla al convencimiento de que ella puede volverse a casar. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Hay que luchar. Si nos llegara a tocar el caso, es luchar para que una viuda no, bueno, toda clase de hermano, pero en este caso en especial que nos ocupa, para que las viudas no vayan a llegar a ese estado. Salvarlas del fuego. Están a punto de irse al abismo del infierno. Y nosotros debemos poner todo de nuestra parte para que esa viuda, esa mujer divorciada por una causa legítima que la hay, pueda volverse a casar. Aquí encasillan todo lo que son madres solteras, que se quedaron con sus hijos y, bueno, ¿y qué? Y el pecado ahí. No, tratar de convencerlas, tratar en la mente de Dios, el corazón de Dios, el decreto de Dios, no es separado, sino el matrimonio. La iglesia tenía esa gran misión. Recordemos que Pablo deja a Timoteo, esto es interesante que lo recordemos acá, capítulo 1, verso 3, con un propósito. Como te rogué que te quedases en Éfeso para que cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferentes doctrinas. O sea, Pablo sabía con certeza que una de las dificultades que se estaban presentando con las viudas venía a causa de la mala enseñanza sobre el matrimonio. Vean capítulo 4 versos 1 al 3, que estos falsos profetas estaban dando allí. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía, y aquí viene, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué harán? Prohibirán casarse. Ahí está la razón de por qué Pablo luego, ya en el capítulo 5, toca este tema. En el 4 había advertido, esto están haciendo, estas falsas enseñanzas están llevando a las mujeres solteras y a las viudas jóvenes y a todas las mujeres de esa iglesia a tenerle miedo al matrimonio. ¿Qué se inventarían ellos? Bueno, que el matrimonio era algo impuro, que la carne no tenía, que la pasión, la sexualidad y todo el romanticismo, que eso era pecado, eso era veneno para el alma, y se inventaban una cantidad de falsas doctrinas para prohibir que se casaran. Pablo dice, no es esa enseñanza la de ellos, Timoteo, tú tienes que quitarla, prohibirla, capítulo 1, verso 3, y luego poner tú la sana doctrina. ¿Y qué enseña la sana doctrina a las mujeres? Todo lo contrario a lo que estos falsos mensajeros de Satanás estaban haciendo. Algo que podemos ver acá es la bendición tan grande del matrimonio, hermanos. No solo para los solteros, sino para las viudas. El matrimonio es la institución sagrada por Dios, creada por Dios para glorificar su nombre por medio de la procreación, como ya vimos en Génesis 1:28.
Pero además, amados hermanos y hermanas, solteros, jóvenes y jovencitas, a menos que tú puedas demostrar delante de Dios que tienes el don de continencia, tú te estás quemando. Tú te estás quemando. Y quizás estás cayendo en pecados por no obedecer al Señor, que es el que sabe todo y te dice que te cases. El matrimonio es un auxilio, es el amparo de Dios contra el pecado de la inmoralidad sexual. Amén. El matrimonio es el auxilio, es el amparo de Dios para evitar la inmoralidad sexual. Por eso dice Pablo, si no tienen el don de continencia, cásense. Todos los que están aprobados, jovencitos, jovencitas, no tan jovencitos ni tan jovencitas, todos los que están aprobados por la Biblia, que usted sabe que usted califica, que usted bíblicamente pasa el escrutinio para casarse, cásese. Cásese. Usted no fue creado para quedarse solo ni sola, a menos de que tenga una enfermedad que no le permita realmente atender a un hombre o una mujer, que no pueda tener hijos, que usted tenga cómo demostrar científicamente que es mejor casarse, porque usted sería realmente un problema para ese hombre o esa mujer. De resto, su obligación, su deber y el mandato de parte de Dios es que usted se case, se case. Concluye Pablo esta interesante sección sobre las viudas en el verso 16 diciendo, esta es la conclusión de Pablo que ya la hemos visto, pero repasémosla brevemente. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada en la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ya aquí Pablo está corrigiendo el problema práctico que vivía la iglesia. Es muy clara la conclusión del apóstol y con esto terminamos este tema sobre las viudas. Hijos e hijas. Pablo nos está hablando ahí de ¿qué mandamiento? Del quinto mandamiento. Éxodo 20:12. ¿Qué dice Dios en Éxodo 20:12? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo está teniendo presente el quinto mandamiento, para que honren a padre y a madre, abuelo o abuela que sean viudas y necesiten de una ayuda material. Pablo mismo les dice, manténganlos, manténganlos. Usted, hermano o hermana, usted hasta que sus padres mueran, usted tiene un mandato de parte de Dios aunque esté casado. Usted debe honrarlos, honrarlos. Usted debe estar pendiente de ellos. Si le hace falta algo a mamá, si le hace falta algo a papá, si le hace falta algo a mi abuelo, si le hace falta algo a mi abuela, ¿cómo vamos nosotros, mi amor? Mira, en mi casa hay esto, siempre dialogado con la pareja, siempre dialogado. ¿De dónde sacamos los 100,000 pesitos para enviárselos, su amor? Mira, 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 mira. Siempre, siempre, y Dios va a bendecir esa buena voluntad. Y Pablo dice que va a haber un resultado. Cuando estaban todos en la iglesia, pues iba a bajarle cargas a la iglesia. La iglesia no debía ser cargada con esto. Segunda enseñanza. Estas regulaciones para la iglesia. En el caso en que nos llegue a tocar, hermanos, nosotros no tenemos ya excusa si nos vamos a equivocar en esto. Como en el capítulo 3 con la elección de un pastor o un diácono, ¿cierto? Ya nosotros sabemos, Pablo le gastó acá 14 versículos a este tema de las viudas. 14 versículos para librar a la iglesia de caer en este error y en este pecado. Error por poner a todas las viudas que lleguen a la iglesia como si fueran viudas. No hay economía que aguante. No hay. Por eso, al pasar el tiempo, la iglesia bíblica fue diciendo, no, es que no se puede poner en riesgo la ofrenda normal de la iglesia. Esto debe abrirse un ministerio y se abre el ministerio de obras de misericordia. Ese es el fondo que tenemos que mantener nutridito nosotros con algunos billeticos para poder atender a nuestras viudas. Si nos llega a pasar, nosotros ya tendremos toda la argumentación teológica y doctrinal para que los diáconos principalmente, ellos puedan discernir quién es realmente una viuda y quién no lo es. Amados diáconos, yo sé que a veces queremos ser más misericordiosos que el Señor, pero es el mismo el Señor el que nos dice no. ¿Por qué?
porque hay viudas que es que ni siquiera lo merecen. Y corremos el riesgo, verso 6, de estar alimentando el pecado de mujeres que ni siquiera son cristianas con la ofrenda de los santos. Cometer un pecado en entregarle la ofrenda de los santos a una mujer que, verso 6, vive entregada a los placeres. ¿Sí? O estamos cayendo, incurriendo en el pecado de alimentar, de nutrir el pecado de una viuda, como la que nos explica el verso 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Increíble que ese verso 12 sea para una viuda, ¿verdad? No es para un asesino, no es para un secuestrador ni para un violador, mis diáconos. Así que debemos usar de la sabiduría que Dios nos ha dado, hacer un examen exhaustivo de estas damas cuando nos lleguen, sin que se nos vuelva el corazón. Yo sé cómo se nos vuelve el corazón, pero es que, pastor, a uno le da tristeza. Pero sí, hermano, nos da tristeza, pero antes de hacerlo hagamos el examen. Debe haber un testimonio de buenas obras y de todo lo que fue antes incluso de llegar a la iglesia, porque como vimos en el verso 10, todo ocurre es en el seno de su hogar para nosotros poderla tener. Nosotros debemos clasificarlas todas hasta quedar con un solo tipo de viudas, las que en verdad lo son, que no son viudas solo porque murió el esposo, sino que también son viudas en el sentido de que no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen propiedad, no quedaron con pensión del esposo, ellas no se pensionaron, no tienen incluso un núcleo familiar, hermanos y otras personas que vean por ellas. Queda una sola. Y cuando tengamos esa, tengamos paz, ayudémosla. Ayudémosla, mis hermanos, porque esa es tercera enseñanza para la iglesia. Al clasificar los diferentes grupos de viudas y quedar solo con un grupo de ellos, esto tenía un doble propósito. Ya lo dije, pero hay que dejarlo en la mente porque es que cuesta. A mí me costó en la exégesis evitar que las ofrendas de los santos sean usadas para apoyar el pecado de aquellas hermanas que puedan, bueno, ni hermanas, porque es que ya vemos acá que ha apostatado. No debemos entregar dinero simplemente por entregar, no debemos entregar las ofrendas solo por entregarlas. Y segundo, la iglesia debe mantener fondos suficientes en el ministerio de misericordia. La iglesia debe, mis diáconos queridos, mirar cómo vamos a hacer cuando tengamos la autonomía, un 1, un 2 o un 3%, pero hay que mantener ese ministerio alimentado. ¿Para qué? Para cuando nos toque, Pablo dice, para que tengan. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, no lo que yo deduzca, no lo que yo crea, no lo que yo siente, no lo que yo piensa, sino lo que diga la santa palabra de Dios. Y ella dice en el verso 16 al final, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. Cuando tomemos una viuda, tomémosla en serio, mis hermanos. Cuando tomemos una, porque la vamos a tener tan clara de que es que realmente es, que nosotros iremos con todo honrando al Señor por esas viudas, porque nosotros sabemos que el Señor ama y aprecia a las viudas y que Él hoy muestra su bondad, amor, compasión y misericordia por medio de ¿quién? Él las atiende por medio de nosotros. Él atiende las viudas por medio de nosotros, por medio de la iglesia. Cuarto, aprendemos como iglesia que la iglesia debe jugar un papel preponderante en el momento en que se nos llegue a presentar el caso de una viuda joven. Quedamos enseñados, quedamos instruidos. A las viudas jóvenes las debemos arropar, las debemos cercar, un cerco protector. Esas viudas están expuestas, mis hermanos, esas viudas jovencitas están expuestas. Hierven de pasión todavía, su cuerpo quedó enseñado a todo lo que vio con su esposo, está viviendo y debemos nosotros asentarla. Decirle, no vayas a ocultar lo que estás sintiendo, lo que estás deseando, pero ten cuidado, te vamos a ayudar. Y las damas, como la viuda del verso 5 y la del verso 10, las hermanas mayores, cogerla, acobijarla e instruirla, hasta llevarla de nuevo, conforme a la voluntad de Dios, a formar un nuevo hogar, un nuevo hogar. Diáconos, de nuevo ustedes, recuerden que vuestro oficio aparece y surge en Hechos 6 del 1 al 7, precisamente porque se presenta la necesidad de atender a un grupo numeroso de viudas que los apóstoles no podían dedicarle todos los días
gran parte del día ellas porque necesitaban ayudarlas de verdad. Mis diáconos, allí se dice que los hombres que debían buscar necesitaban estar llenos de sabiduría, de humildad del Espíritu Santo, y hoy vemos por qué, hermanos. Hoy sabemos que ustedes sí los necesitan, que ustedes necesitan de mucha sabiduría para estar atentos a descubrir de entre todas las hermanas cuáles son esas verdaderas viudas. Ustedes necesitan de mucha sabiduría, amados hermanos, para cumplir de tal manera este ministerio que Cristo sea glorificado. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ministrar las ofrendas de los santos y saber a qué viudas les entregaban los santos. Amada iglesia, para terminar, aprendemos el cuidado que debemos tener con las promesas o votos ante el Señor. Amén. Cuando prometas algo a la iglesia, al Señor, cuando prometas algo a la iglesia del Señor, es al Señor de la iglesia a quien se lo prometes. Cuando sirves a la iglesia del Señor, es al Señor a quien sirves. El Señor mismo dijo: quien le da un vaso de agua a uno de estos más pequeñitos, a mí me lo da. Pero esto tenemos que abrirlo un poco más, mis hermanos. ¿Cuál es el trato que le estás dando a tus hermanos? Porque el trato que le estés dando a tus hermanos se lo estás dando a Cristo. ¿Qué hablas de tus hermanos a espaldas de ellos? Porque lo que hables de tus hermanos a espaldas de ellos lo estás hablando de Jesucristo. ¿Qué estás haciendo por tus hermanos en necesidad? Porque lo que estés haciendo por tus hermanos en necesidad lo estás haciendo por Jesucristo. Que el Señor nos ayude a ser prudentes y sabios, no solo en las promesas, sino en el trato que le damos a los santos del Señor. Aprendemos que nadie que haya conocido a Cristo puede apartarse de la fe sin ir en pos de Satanás. Escuchen lo tremendo que surge, todo lo que surge de este pasaje. Aprendemos que nadie que haya conocido la verdad, a Cristo que es la verdad, puede apartarse de la fe sin irse en pos de Satanás. ¿Por qué? No es solo porque Satanás es el recicladero de todo lo malo, no, sino porque Dios misteriosa y soberanamente le ha concedido el gobierno sobre todos aquellos que no pertenecen a Cristo. Qué destructivo es para alguien conocer la luz y volver a las tinieblas. Qué terrible es para el apóstata que habiendo conocido la verdad, que habiendo conocido la luz, él vuelve a la mentira, él vuelve a las tinieblas. Para el apóstata, como hemos aprendido, no queda ninguna esperanza. Pero gloria a Dios, que nos ha enseñado en su misma palabra que jamás, jamás de los jamases, un verdadero creyente podrá apostatar de su fe. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. La iglesia está aferrada a esta promesa. La iglesia sabe que Dios está trabajando, que está arando en él, por medio de aflicciones, dolores, penas, tristezas, pérdidas, muertes de seres queridos y todo lo demás. La providencia de Dios está cubriendo a su iglesia. Y por eso todas las cosas le ayudan a esa iglesia a bien. ¿Por qué? Porque Dios está perseverando en ella. No puede. Aunque esas viudas hubieran negado por sus actos su primera fe y estuvieran por un tiempo bajo la potestad de Satanás, si eran verdaderos creyentes, ellas volverían a Cristo. Un día volverían a Cristo. Un verdadero creyente puede caer en un pecado, en muchos pecados, incluso puede apartarse de la iglesia por un tiempo, irse a practicar sus pecados. Ahora todos esos pecados que eran dulces son miel y amargura para él. El Espíritu Santo no lo dejará tranquilo si es de Dios. Y por mucho que practique ese pecado, cada vez se sentirá más insatisfecho y volverá arrepentido a Cristo. Volverá arrepentido a Cristo.
La Biblia nos dice que Pedro cometió un pecado gravísimo. Él negó a Jesús con blasfemias. Pero Pedro era un elegido de Dios. Y con lágrimas y tristeza se arrepintió. Y el Señor le dijo a sus discípulos: díganle a Julano y a Pedro que nos encontramos en tal parte. Porque Pedro era un elegido de Dios, jamás apostataría. Pero Judas sí era un apóstata. Tuvo todo para arrepentirse. Pero él siguió el camino de la perdición. Jamás un hijo de Dios apostatará de la fe. Romanos 8, 38 y 39 es el consuelo que nos da de la seguridad de la salvación en medio de nuestras luchas. Allí se nos dice que nada de lo creado, nada creado por Dios, nada. Y entonces el apóstol, habiendo dicho todo, si se le queda algo más, él dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. No, persevera, mi hermano, persevera. Y si estás en un pecado, arrepiéntete hoy mismo y ven a Cristo, por favor. Ven a Cristo, que si tú eres un hijo de Dios, hay perdón suficiente, hay gracia suficiente para ti. Ven a Cristo, mi hermano, y no pospongas tu entrega a Jesucristo, porque mira lo que nos promete Judas 24 y 25. Mira lo que nos dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran gozo, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, hermanos. Estas viudas habían vuelto atrás, habían apostatado, pero si eran creyentes, las que fueran creyentes iban a regresar. Como alguien dijo, a veces Dios es tan sabio que Él permite que Satanás nos dé una sacudidita para que nos muestre el infierno y así corramos de nuevo a la cruz y alabemos al Señor. Que no ocurra esto con nosotros, hermanos. Mantengámonos en perseverancia por la gloria de Cristo. Para quienes no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, su Señor es el diablo. Tú estás reciclado por el diablo. No hay más. ¿Es con Cristo al cielo o con Satanás al infierno? No hay más. ¿Es con Cristo al cielo, amigo querido o amiga que estás aquí, o con Satanás al infierno? Muchos de los que visitan nuestras iglesias, aunque escuchan el evangelio y se gozan en él, viven con un pie en el cielo y otro en el infierno. Amigo, tú no tienes un pie en el cielo, tú tienes los dos en el infierno. Amigo, ¿es con Cristo o es con el diablo? Tú no puedes andar con un pie en el carril santo y otro en el carril del pecado. Amigo, estás equivocado. Ten la certeza de que si te mueres esta noche te vas al infierno. Ten la certeza, porque tú eres una vergüenza para el evangelio, porque conociendo a Jesucristo, habiendo escuchado el llamado de Dios, tú te resistes y dices: no me entrego, yo sigo así como estoy bien. Como estás bien. En la eternidad, dice la palabra, será el lloro y crujir de dientes por toda la eternidad, porque experimentarás la ira de Dios, que te tuvo paciencia y te tuvo amor, enviando a su Hijo a la cruz, y tú preferiste tu religiosidad personal a Jesucristo como Salvador. Pero hoy puedes cambiar esa situación. Solo tienes que creer en Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados, suplicar la llenura del Espíritu Santo y suplicar que te ayude a no volver a recaer y caminar con los santos. Amigo, ven a Cristo y tú serás salvo de la ira venidera. Acompáñenme en una breve oración, por favor. Amado Señor, que por tu gracia y misericordia has querido hablar de estos misterios, Señor, que son locura para las personas que están allá afuera todavía. Esto es una locura para ellos. Pero tu palabra dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que lo cree. Y tú nos has dado la fe para creer que todo lo que nos has hablado, todo lo que está escrito en tu palabra es la verdad. Muchas gracias por instruirnos. Muchas gracias, Padre, por el evangelio que nos enseña primariamente el camino al cielo. Pero es tan completo, es tan perfecto, que también nos enseña cómo conducirnos en este mundo mientras llega la hora de la partida. Y tú quieres, por todo esto que estuvimos viendo recientemente sobre las viudas, que tu iglesia sea una iglesia sana,
que sea una iglesia sana, doctrinal, teológica, espiritualmente, pero que también sea sana en las prácticas eclesiásticas. Tú quieres que esta iglesia sea una iglesia sana, y te pedimos, Padre, que todo esto que nos has enseñado, esto es un banquete para nosotros, esto es una delicia para nosotros. Nosotros somos conscientes que no lo merecemos, pero a bien has querido, Señor, ponernos aparte para darnos esta gracia tan especial de ser una iglesia bíblica. Y solo nos queda alabarte, bendecirte y pedir que nos hagas responsables, que nos des la capacidad de ser responsables y de cuidar este tesoro que nos has encomendado, como nos dices allá en el capítulo 3, versículos 14 y 15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que somos nosotros los encargados de creerla, atesorarla, vivirla, practicarla y también replicarla en otros. Bendice esta iglesia con sabiduría en este tema específico que nos has estado hablando en los últimos domingos sobre las viudas. Bendícenos, Señor, danos la dicha de honrar a las viudas que en verdad lo son, y no nos dejes caer en engaños, no nos dejes ser burlados por personas que ni siquiera son creyentes, no nos dejes ser burlados. Gracias, Señor, gracias, Padre, por mostrarnos que las cosas de la iglesia son santas y que todo lo que se hace en la iglesia es santo, que incluso las ofrendas que se van a dar son santas y deben ser puestas en santos. Oh, gracias, Padre. Gracias, Padre. Dale mucha sabiduría a nuestros diáconos para ministrar todo esto, saber discernir quién lo es, quién no es digna de recibir esta ayuda, y bendice la iglesia también con la economía para que podamos mantener nosotros nutrido el ministerio de misericordia, las obras de misericordia, porque los diáconos solo podrán cumplir bien con su labor si tienen cómo hacerlo, y la iglesia es la responsable. Enséñanos también, Padre, algo maravilloso, que hoy Cristo no está en persona para proveer para las viudas, para ayudarlas, para socorrerlas, pero Él muestra su piedad, Él muestra su presencia por medio de la iglesia. Ayúdanos a ser consecuentes con todo esto que nos has enseñado. Tu palabra nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios, así que estos textos que hemos leído, estos 14 versículos que hemos estudiado, son tan inspirados como el mismo evangelio dado por la boca de Cristo. Bendícenos, oh Padre, y ayúdanos a cumplir con estos deberes en el nombre de Jesús. Amén.